está un poco delicado. Pero bueno, qué bueno que está aquí, hermano. Vamos a meditar y vamos a ver esta serie, hermano. Esto nos compete a todos nosotros. Voy a empezar haciendo preguntas. La serie que vamos a ver en este mes o en el próximo mes no dice conozcamos la iglesia del pastor, no dice conozcamos el movimiento, no dice conozcamos a asambleas de Dios o conozcamos a X movimiento, X pastor, no dice eso. Dice conozcamos la iglesia de Cristo. Hermana Nancy, voy a empezar por acá. ¿Tiene alguna idea qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? Pues una iglesia está conformada por un grupo de cristianos, en este caso, un grupo de personas que tienen un fin en común, que es alabar a Dios. Hermana Susana, ¿tiene alguna idea qué es la iglesia? Pero dice, voy a ir a la iglesia. ¿Es correcto decir voy a ir a la iglesia o voy a congregarme? Porque, por ejemplo, la iglesia somos nosotros. Somos 3, 5, 10, 50, 500. Esa es la iglesia. El lugar donde nos reunimos se conoce como la congregación. Es decir, ahí nos congregamos. Este edificio no es la iglesia, hermana Susana, es un inmueble. Si se cae el inmueble, viene un temblor, se cayó el inmueble, ¿la iglesia se cayó? No. ¿La iglesia quiénes somos? Nosotros. ¿Podemos congregarnos debajo de un árbol, hermana Susana? Sí. ¿Debajo de una lona? Sí. ¿En una casa? ¿En el patio? Entonces, este es un inmueble, ¿sí o no? Donde nos congregamos. Hermana Guille, ¿tiene alguna duda qué es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia? O sea, ¿qué es la iglesia? Porque a veces tenemos un concepto raro de mal, definido, que decimos, voy a ir a la iglesia. ¿La iglesia quién es? Somos nosotros. ¿Cuál es lo correcto? El Señor dijo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Voy a ir a dónde? A la congregación. Me voy a congregar. Pastor, entonces no es la iglesia. No, la iglesia somos nosotros. Lo mismo que le dije a la hermana Susana, la hermana Guille. Se cae el inmueble. Cerraron el inmueble. Por X o Y. No cerraron la iglesia. ¿Cerraron qué? ¿Qué se cayó? ¿La iglesia quiénes somos? Si yo me refiero, hermano, veo iglesia, cuando yo diga iglesia, ¿a quién me refiero? A nosotros. ¿No? La hermana dijo, a los que nos visitaron, ahí se me fue el nombre, Memo, ¿no? Es Memo. Pastor, me llamo Guillermo. Memo. Su esposa, se me fueron los nombres. Saya. ¿Qué les dijo hace un momento? A los que nos ¿qué? A los que nos visitan. Hermana Mari, ¿es diferente la iglesia a los que nos visitan? ¿En qué sentido? Porque nada más vienen de visita. De visita. Cada costadito se puede. ¿Esos son qué? Visitantes. Pero el que se congrega, ¿cómo se les llama? Congregante, porque está regularmente congregándose. ¿Qué pasa si Memo, con su esposa, empiezan a frecuentar? ¿Ya no será que, hermana Mari? ¿Ahora será que? Hermana Lucía, ¿me estoy dando a entender? ¿La iglesia quién es? ¿Puede ir la iglesia a su casa? Por ejemplo. ¿Sí o no? Vamos a invitar a la iglesia a su casa. No me voy a llevar el inmueble, no. Vamos, cargando. No.
Este es un inmueble en el cual nos congregamos, ¿sí o no? Nos cubrimos de la lluvia, del frío, del sol, etc. Pero la iglesia, ¿quién es, hermana? Nosotros. Bien. Hermana Estela, ¿hasta aquí alguna duda para seguir avanzando? Bien. Hermana Adi, ¿qué iglesia vamos a conocer? La iglesia del Pastor Pedro, la iglesia de Padre de Sufrir, la iglesia católica, los mormones. ¿Qué iglesia vamos a conocer? La iglesia de Cristo. Hermana, ¿qué iglesia vamos a conocer? ¿La iglesia de quién? La iglesia de Cristo. No es la iglesia del pastor. Hay muchas iglesias que dicen, es que hay muchas religiones, hay muchas iglesias, sí, pero recuerden, cuando el Señor venga va a venir por quién? Por su iglesia. Hoy, hermanos, existen muchas denominaciones. Estaba checando un dato, existen 33,000 denominaciones. 33,000. Ahí están los pentecostales, los bautistas, metodistas, pentecostales clásicos, pentecostales reformados, los pseudo pentecostales, etcétera, etcétera, etcétera. 33,000 a nivel mundial. Hermana Nancy, ¿por qué denominación vendrá el Señor? ¿Por quién vendrá? Por su iglesia. María Marilena, ¿por quién vendrá el Señor? ¿Por qué denominación? Pentecostales, bautistas, metodistas, presbiterianos, calvinianos, luteranos. No. ¿Vendrá por quién? Por su iglesia. Por su iglesia. Meditemos esto. Todo lo que vayamos a ver, hermano, es muchísimo, nos vamos a tardar, pero requiere un espacio, que lo vayamos saboreando. Tenemos, si Dios permite, este mes, el próximo y otro, porque esto nos interesa. Conozcamos la iglesia de Cristo. No es la iglesia del pastor, la iglesia del movimiento, de alguna denominación, no, la iglesia de Cristo. Bien, toda religión, hermana, Ara, ¿sí sabe que toda religión tiene un fundador? ¿Sí o no? Por ejemplo, si yo le digo de los budistas, ¿quién fundó esa religión? Hay un mono que está así, ¿cómo le dicen? ¿No? Están los hindúes, del hinduismo, hay un fundador. Están los los musulmanes, tienen el Corán, pero hay un fundador llamado Mahoma, un profeta. No sé si me está dando a entender. Cada religión en el mundo tiene un fundador. Y vamos a ver quién es el fundador cuando inicia, qué es la iglesia. Así es que preparados, hermanito. Esta palabra, ¿alguien sabe qué significa? Mano, cuando yo nombre, ¿qué significa? ¿O qué tiene? Este término, por ejemplo, los médicos usan palabras que a veces nosotros tengo que preguntarle, oiga, doctor, ¿y eso qué significa? ¿Sí o no? Usted tiene esto, tiene unos términos. Los abogados, los licenciados, arquitectos tienen palabras. En la iglesia, hermano Armando, hay términos que a veces necesitamos conocer. ¿Y eso qué es? Ahora te explicamos. ¿No tiene idea qué es? Pues tratado o estudio de algo, pero no me queda claro qué es. Estudio de algo porque termina en logía. Logía es estudio, ¿no? ¿Qué estamos hablando? De la iglesia. ¿Qué vamos a conocer? La iglesia. En teología o en muchos lugares es muy conocido este nombre, eclesiología, es decir, eclesiología es el estudio de cómo se hace una iglesia. Se va a poner bueno todo lo que vamos a ver. Me quiero ir despacito, saboreando, no me quiero ir con
prisa. Porque no llevo prisa. Mejor que levante su mano, me pregunte, pastor, tengo esta duda, pastor, tengo esta duda. Mire, en el Antiguo Testamento, vean aquí, vean aquí. Aquí comienza el Nuevo Testamento, de aquí para acá, y acá es lo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se conocía como asamblea, lo que es eclesia en hebreo, y era lo que es una reunión, una asamblea, eso era la iglesia. No existía como tal, recuerden que se congregaban solamente judíos, eran judíos, no había gentiles. Pero en las reuniones se seleccionaban solamente acá los mejores, etcétera, los estaban ahí. Y en el Nuevo Testamento ya aparece la palabra, ahora sí, eclesia, en griego, eclesia, que se define como la comunidad de todos los verdaderos creyentes. ¿De quién? ¿Del pastor? ¿De quién? De Cristo. ¿De todos qué? Es decir, que desde que Cristo vino, cuando el Señor, recuerden que nadie había subido al cielo, antes de que el Señor estuviera debajo de la tierra, había un lugar que se llamaba el seno de Abraham y el Seol. ¿Quién estaba en el seno de Abraham? Todos aquellos que en el Antiguo Testamento esperaron al Mesías, hablaron del Mesías y murieron, esos que confiaron en el Mesías, murieron, se iban al seno de Abraham. Pero aquellos que morían sin creer en el Mesías, se iban a un lugar de tormento, al Seol o al infierno. Cuando Cristo muere, dice que bajó a las partes más bajas a predicarles, y llevando cautiva la cautividad subió a los cielos. Es decir, que el Señor, a esos que estaban en el seno de Abraham esperando al Mesías, el Señor baja, se los lleva. He vencido, vencí la muerte, vencí el pecado, vencí a Satanás, vencí el mundo. Entonces se lleva a los que estaban en el seno de Abraham, se los lleva al cielo. Ahora bien, a partir de ese momento, todos los que han muerto siguen en sus tumbas, están en las tumbas. Unos ya están con el Señor, otros están en un lugar de tormento. Nosotros seguimos aquí, es decir, que hubo cristianos, vamos a aprender un poquito de historia, cómo murieron azotados, crucificados, cómo murieron muertos por los leones, quemados, etcétera, etcétera. Esos hermanos que no conocimos, que no supimos de ellos los vamos a ver algún día. Algún día conoceremos a sus hermanos que no se nombran en la historia, no hay registro de ellos, pero el Señor sí los conoce. Y dice que son creyentes de Jesucristo de todos los tiempos, todos aquellos que son salvos por la muerte de Cristo. Y esto es lo que vamos a ver en toda esta serie, todo esto. Una pregunta vamos a ver una semana, otra pregunta otra semana, otra pregunta, como por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de la iglesia? 2. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Vean aquí. Si yo no tenemos un propósito como iglesia de Cristo, nosotros vamos a fracasar. Si no conocemos cuáles son las características de una iglesia, ¿cómo sé que es una iglesia sana? ¿Cómo le identificamos si vamos a un lugar? Decía la hermana Margarita, pastor, me da permiso, voy a visitar a mi hija, voy a ver la iglesia donde se congrega, cómo está. Cuando usted ya conoce características, propósitos, etcétera, usted llega a una iglesia, a un lugar donde están congregándose, y vamos a ver si efectivamente es una iglesia sana, una iglesia alegre, etcétera, etcétera. ¿Qué debe de hacer una iglesia ante la sociedad? Nosotros, como iglesia, ¿cuál es nuestro papel ante la sociedad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? ¿Cuáles son las doctrinas? Esto es lo que vamos a aprender. ¿Cuáles son las doctrinas absolutas
dentro de una iglesia. Es decir, si yo dije, hermana María Elena, ¿por quién va a venir el Señor? Por su iglesia. Bien. Cuando nosotros conocemos esto, hermano, vean aquí, esto es lo que vamos a aprender. Cuando veamos doctrinas absolutas, es decir, si yo me voy a escuchar a un pentecostés, a un bautista, a un metodista, a un presbiteriano, a un luterano, quien sea, cualquier denominación, si conoce esto, no se van a contradecir. Todos están hablando lo mismo, pero si no conocen esto, cada quien habla lo que quiere. Por eso algunos escuchan decir, vengan a mi iglesia tiene la verdad, vengan a mi iglesia, miren acá es la iglesia pura, esta es la iglesia sana. No, vamos a conocer esto para que usted pueda identificar dónde se congrega. Voy a comenzar con esta meditación. Todo el mundo puede tener o formar una iglesia. ¿Sí o no, hermana Margarita? Vénganse, vamos a hacer una iglesia. Y ya medio nos congregamos, medio le hacemos al pancho, hermana Margarita, y decimos que ya somos la iglesia. ¿Sí o no? Cualquiera, ¿sí o no? ¿Van a hacer cualquiera puede hacer eso? ¿Sí o no? Vénganse a mi casa, yo invito, vamos aquí a hacer una reunión, vamos a hablar de la palabra, etcétera, etcétera. Somos 5, somos 10, somos 15, y vénganse. Lo hacemos en la casa. ¿Cualquiera lo puede hacer? ¿Cualquiera puede formar una iglesia? Bien. Pero pocos bíblicamente saben qué hacer una iglesia. ¿Por qué digo esta reflexión? ¿La iglesia de quién es? ¿Del pastor o de Cristo? De Cristo. Si yo no conozco a Cristo, iglesia, yo voy a hacer la iglesia a como yo quiero que sea. No sé si me estoy dando a entender. Pero si yo conozco a Cristo, quiero entender que el fundador, ¿quién es? ¿Quién la compró? ¿Quién pagó? ¿De quién es? No es mío. ¿Han escuchado decir al pastor decir, vamos a mi iglesia? ¿Ha escuchado al hermano decir, voy a mi iglesia? A mí me han preguntado, ¿qué hacen en mi iglesia? En tu iglesia. Tú la compraste, tú eres la fundadora, está mal, ¿verdad? El término que se dice. Es tu iglesia, no es mi iglesia. ¿La iglesia de quién es? Voy a ir a mi iglesia. No, yo no la compré, yo no pagué, no es mía. ¿Cuántos alaban a Dios? Comienzo con esto porque esto nos va a interesar. No pierdan de vista las imágenes. Yo quiero empezar con eso. Hago una pregunta. ¿Quién es el fundador? Todos nosotros, hermanos, que estamos aquí, algún día, hermana Susana, le van a preguntar y tiene que estar preparada para presentar defensa y dar una respuesta correcta. Tiene que estar preparada. Si a la hermana Mari le preguntan, ¿quién es su fundador? ¿Cuándo se fundó la iglesia? Por ejemplo, vean aquí, Memo, ¿tienes familia católica? ¿Has ido al catolicismo? ¿Has escuchado decir, Memo, yo estuve muchos años ahí, ¿has escuchado decir que la iglesia católica romana está fundada sobre la roca que es Pedro? Porque dijo el Señor que sobre ti, a ti te he dado las llaves y sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Has escuchado eso? Que Pedro es el fundador de la iglesia. ¿Has escuchado eso? Bien. Escúchenme lo que voy a decir y pongan atención
cosas. Toda religión tiene tres cosas. Número uno, ven aquí. Toda religión cree en un Dios. Toda religión cree en un Dios. Toda religión, toda religión. Toda religión, la que gustes y mandes, de hinduistas, budistas, musulmanes, etcétera, todos creen en un Dios. Primer punto. Segundo, lo que tiene cada religión, un cuerpo de creencias, es decir, un grupo de doctrinas. Todos creen esto, todos creen esto, esta religión cree esto, esta religión cree esto, esta religión cree esto. Todos tienen un cuerpo de creencias, todos. Y tercera, todos tienen seguidores. Así es como se forma una religión. ¿Cómo? Hay un Dios, hay un grupo de creencias, hay un cuerpo de creencias o de doctrinas y hay un grupo de seguidores. Los que siguen a Mahoma, vénganse, ahí va un grupo de seguidores. Los que creen en Dalai Lama, ahí va otro grupo de seguidores. Los que creen en la Iglesia Católica Romana, ahí va otro grupo porque creen en un Dios, tienen una creencia, doctrinas y tienen seguidores. Ahora bien, aquí, ¿quién es el fundador? Véanme aquí por favor, porque se va a poner, bueno, a veces leemos y sin comprender, sin entender. Bien, ya expliqué, toda doctrina, toda religión tiene un fundador. Toda religión. Hermano Eleazar, dígame de una religión un fundador. No de una denominación. Denominaciones hay muchas. Sectarios hay muchos. Pero de una religión. ¿Conocerá todavía? José Smith fue el fundador, ¿no? Creen en un Dios, tienen sus doctrinas y tienen seguidores, ¿no? Y otros. Los testigos de Jehová. ¿Quién es? Carlos de Russell. Carlos de Russell. Creen en un Dios, tienen un cuerpo de creencias y tienen seguidores. Bien. Díganme otro. Los adventistas. Elena de White, la fundadora, creen en un Dios, tienen un grupo de creencias y tienen un grupo de seguidores. Elena de White, díganme otros. ¿Quién la fundó? Eso, dice mi abuelito. ¿Y es el fundador? Bueno, él es el nieto, el que está en el monte es el nieto. Porque el abuelo ya murió, el papá ya murió y queda el nieto, ¿no? El más tremendo. Bien, sí creen en un Dios, tienen un grupo de creencias y tienen seguidores, ¿no? Bien, otros. Aquí, la iglesia de Cristo. Estamos hablando, conozcamos la iglesia de quién? De Cristo. Vamos a conocer a su fundador y vamos a conocer cuándo se funda, cuándo inicia o cuándo nace, más bien nace la iglesia. ¿Cuándo nace? Porque tiene que haber un fundador, tiene que haber un Dios, una deidad, tiene que haber un grupo de creencias y tiene que haber seguidores. ¿Quién es el fundador? Bien, vamos a ver esto. Cuando llegó, ¿dónde dice aquí? Cuando llegó a dónde? Bien, todo este contexto, veanme aquí, hermano, está hablando de cuando el Señor, veanme aquí, es tentado en el desierto por Satanás 40 días, 40 noches, y el Espíritu Santo estuvo sobre él, los ángeles le servían y salió después de la tentación victorioso. ¿A dónde regresó? Bien, ¿de dónde es el Señor? ¿Por qué le llamaban Jesús de Nazaret? ¿Dónde creció? Si me dijeran Pedro de la 18, ¿dónde crecí? Salud. Pablo de Tarso, ¿dónde creció Pablo? Pablo de Galilea,
¿dónde es? ¿Dónde creció el Señor? Jesús de Nazaret. ¿Dónde creció? En Nazaret. Cuando llegó a Nazaret, es decir, que venía de haber estado en el desierto, en la tentación, había estado en otra ciudad y ahora regresa a su ciudad natal. La aldea donde dice, donde creció. Fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso, es decir, que el Señor era fiel en la iglesia. En la sinagoga los judíos eran los que se reunían cada cuando, como de costumbre, cada día que descanso. Vámonos el sábado de descanso y vamos a estar reunidos en la sinagoga y vamos a escuchar la palabra y vamos a meditar lo que Dios quiere decirnos. ¿Cuándo? El día de descanso. Y el Señor dice que iba como de costumbre, es decir, que era fiel. Y se puso de pie para leer las Escrituras. No entendía esta parte, ¿por qué? Porque, a ver, dice como de costumbre. Veanme aquí. Estaban los judíos reunidos en la sinagoga. El Señor venía de visita. Pues la costumbre de los judíos es que era, si alguien venía de visita, es como decirle a Memo, él es el visitante, ¿no? Lo que usted decía. Memo, ¿puedes leernos las Escrituras? Memo se va a poner de pie. Porque Memo es un ¿qué? Visitante. No es un ¿qué? Congregante. Es un visitante. Entonces, en la sinagoga